Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos exportar e importar reglas del firewall de Windows en Windows 11. Primeramente lo que vamos a hacer es exportar todas las reglas del firewall y luego procederemos a poder importarlas individualmente. Vamos a ver cómo se hace esto. Tendremos que entrar primeramente al registro de Windows, así que vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y vamos a escribir regedit. Vamos a darle a aceptar y entraremos directamente al registro de Windows. Una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la siguiente clave que te voy a dejar, que es HK Local Machine, y después nos iremos a donde pone System y vamos a seguir desplegando carpetas hasta llegar a nuestro destino, ¿vale? La siguiente carpeta que vamos a desplegar es la de Current Control Set, es esta que tenemos aquí. Nuevamente vamos a buscar otra carpeta llamada Hardware Profile, que es esta que, no, Hardware Profile no, es Service. Después dentro de Service buscaremos una que se llama Shared Access, que estará por la SH. Vamos a hacer scroll hacia abajo. Vamos a buscar Shared Access, que es esta que tenemos aquí. Y nuevamente la vamos a desplegar. Una vez que estamos aquí, vamos a entrar directamente a Parameters y después a Firewall Policies. Aquí en Firewall Policies lo que vamos a hacer es un clic derecho sobre la carpeta y vamos a exportar todas las reglas. Vale. Vamos a coger las reglas que tenemos aquí para no irnos directamente al Firewall Policies, ¿no? Entonces vamos a exportar en esta carpeta de las reglas, vamos a exportarlas todas, vamos a decirle el destino donde la queremos guardar y vamos a poner, por ejemplo, un nombre, Firewall Export, ¿vale? Este nombre es libre, ¿vale? Puedes elegir el que tú quieras, Firewall Export, y lo hemos guardado directamente en el escritorio. Si te fijas, aquí ya tenemos el archivo de registro de Windows, que aquí contiene todas las reglas del firewall de Windows. Por lo tanto, haremos un clic derecho y le vamos a dar a editar, y esto nos los abrirá directamente con el editor de texto. Aquí ya tenemos lo que son las reglas de nuestro firewall, como habíamos dicho anteriormente. Si te fijas, aquí pone Firewall Rules, y lo que tenemos que hacer ahora para poder importar cada una de estas reglas de manera individual, es decir, de todas estas reglas, es seleccionar en ellas las líneas que queremos importar, ¿vale? Entonces ya aquí te tocaría hacer un poco de trabajo de investigación y ver dónde empiezan, por ejemplo, las reglas, ¿vale? Yo voy a coger, por ejemplo, esta primera línea, que siempre es obligatoria cogerla. Le voy a dar un control C o un clic derecho, copiar, abriré una nueva pestaña y voy a pegarlo. Una vez que tenga ya todo esto hecho, ahora sí voy a elegir la regla que empieza en, por ejemplo, Remote Assistance y termina cuando cierra la comilla, ¿vale? Esto ya sería una regla. Entonces, lo mismo, voy a copiar esta regla, la voy a pegar justo debajo de la primera línea y la segunda que he copiado anteriormente y ahora la voy a guardar. Le voy a dar guardar como y voy a decirle que la vamos a guardar directamente en el escritorio también, y voy a cambiarle el tipo de extensión. Voy a elegir un asterisco punto asterisco y después voy a terminar el nombre, ¿vale? Aquí puedes poner el nombre que tú quieras, Windows Firewall individual, así lo voy a dejar. Punto, en vez de ser un punto .txt, lo vas a guardar como un punto .reg. Un reg es un fichero de extensión de registro, así que lo vamos a guardar, lo vamos a cerrar. Y ahora aquí ya tendríamos guardadas, es decir, la regla que hemos creado. Solamente tendríamos que hacer un doble clic para importarla en nuestro registro y ya tendríamos agregada una nueva regla en cualquier ordenador que vayamos individualmente, ¿vale? Así que nada. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.